a nombre del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, le damos la bienvenida a todas, a todos los que nos acompañan hoy día a esta presentación de un libro importante en este esfuerzo de poder difundir la obra de poetas, en este caso, que no son de lengua castellana, pero sin embargo su importancia amerita estos esfuerzos de traducción en una edición además bilingüe que permite justamente tener tanto los poemas en la lengua original del autor y la traducción para el deleite de los que podemos acercarnos allá desde el castellano, ¿no? Un esfuerzo importante de Amotape Libros, justamente acá nos acompaña Alfredo Ruiz, el promotor, el gestor de esta publicación, que haciendo uso de las posibilidades para gestionar y llevar a cabo exitosamente una publicación de este tipo, nos acompaña ya con la presentación del libro, que ha sido posible gracias a, ya lo explicará el propio Alfredo, acceder también a fondos concursables que en nuestro país cada vez más están haciéndose accesibles a diversas iniciativas, en este caso editorial, en otros casos son para la producción audiovisual, para la producción de artes visuales, etc. Y esta publicación ha sido posible precisamente por contar justamente con la participación de conocedores, ¿no?, de la obra de Reina María Rilke, y que obviamente amantes y poetas en sí mismos también, haciendo posible una traducción fina, ¿no?, y respetuosa de los sentidos del poeta. Nos acompaña justamente el traductor Renato Sandoval, y nos acompaña también para comentar en este conversatorio otro poeta y también traductor, Oscar Linache, que es parte también de esos esfuerzos, ¿no?, de traducción de diversas obras de poetas universales, y que esperamos que continúen esos esfuerzos, Alfredo, y justamente las personas que asisten hoy día a esta conversación conozcan los pormenores tanto del esfuerzo que se ha hecho y también, obviamente, acercarse más a la obra de Reina María Rilke. Muchas gracias. Entonces, yo los voy a dejar. Quien va a moderar esta noche la conversación va a ser precisamente el editor, ¿no?, que es Alfredo. Y lo que sí tenemos que decirles es que hoy día es una noche que está sometida a una situación nacional. Tenemos un simulacro a las 8 de la noche que tenemos que respetar, que tenemos que cumplir todos, y además es una ocasión que nos va a permitir saber que en cualquier situación real podemos cumplir con estar a buen recaudo todos. Tenemos, como ustedes bien saben, una escalera ancha, igual tienen unos pasamanos, y la idea es retirarnos hacia el exterior de la casa, ¿no? Y cuando ya hay indicación del personal de seguridad, si es el caso que todavía faltase algo por concluir, se dará la indicación para orden ingresar. Si ya hubiese culminado la conversación, pues será el momento para retirarse. Así que los dejo ya con los conversadores, ¿no? Muy agradecida de su presencia, y te dejo aquí con el micro, Alfredo, para que puedas comenzar con las preguntas y los temas a conversar. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias al Centro Cultural Inca Garcilaso. La posibilidad de esta presentación, cuando la pensamos, pues nuestra primera opción era este lugar, porque durante los últimos tiempos se ha convertido en un espacio donde ideas como las de este libro, en realidad culturales, editoriales, sociales, que hemos, digamos, estamos planeando y hemos planeado hace tiempo, están teniendo mucha acogida, mucha aceptación. Entonces sentimos esta casa como parte nuestra,
porque vemos que tenemos una sintonía por seguir difundiendo todo lo que tiene que ver alrededor del libro de la cultura. Muchas gracias. En esta ocasión nos reúne aquí un poeta, un poeta y otros poetas traductores, porque hace mucho tiempo constatamos que la existencia de ediciones bilingües en el Perú es escasa, o en todo caso conocemos a autores universales solamente en sus versiones en español, que muchas veces no son realizadas en el país ni por traductores tampoco peruanos. Entonces estamos leyendo a autores como Kafka, Pessoa, autores internacionales, a través de traductores que de alguna manera, supongo, tienen una distancia enorme hacia nosotros. Esa distancia lingüística, cultural, quizás nos limita en el conocimiento o en el disfrute de un autor en específico. Cuando nació Amotape Libros, la idea era poder ofrecer a los lectores peruanos versiones en español peruano, porque los peruanos hablamos distinto que como habla un chileno, como habla un argentino, y eso yo lo he descubierto, lo he comprobado, gracias a que cuando trabajo ediciones, por ejemplo, tengo que a veces trabajar con varias versiones, y una versión de Pessoa en una edición argentina es distinta a una edición mexicana. Entonces, también, ¿por qué no producir versiones peruanas? Y esa ha sido el motor que ha impulsado las 23 publicaciones que hoy tiene la colección Ayapay Poesía, dentro de la cual hay varias traducciones, casi todas en edición bilingüe, como también ediciones monolingües de autores peruanos, muchos de ellos jóvenes. El libro que hoy tenemos aquí nace, yo creo, y lo va a contar Renato, desde hace mucho tiempo, pero es gracias a lo que pasó el año pasado, por primera vez, después de mucho tiempo en la historia cultural del país. El Estado ofrecía financiamiento para que las personas que deseen puedan postular a ellos y así poder realizar sus proyectos editoriales culturales. Supongo que en muchos lugares los que leemos poesía somos una gran minoría, y los que leemos o preferimos además las ediciones bilingües somos quizás muchos menos, y por tanto los editores que intentamos vivir con esto, pues no contamos con los suficientes recursos para poder impulsar nuestros deseos. Y esta iniciativa del Ministerio de Cultura era una opción y una oportunidad que no podíamos perder. Y es ahí donde le consulté a Renato, a quien además yo había publicado hace poco su último poemario diario, y sabiendo su trayectoria como traductor, si tenía algo que pudiéramos trabajar. Y él me mostró Rilke, y no dudé en emprender ese proyecto. Felizmente fuimos uno de los ganadores de esos estímulos, y es así que prácticamente
el año pasado, en un noviembre del año pasado, que nos dieron esa noticia y estamos unos años después presentando el producto de un esfuerzo enorme, tanto de Renato, tanto de la parte burocrática, porque no es fácil la burocracia en el país, pero hay que superar esas vallas. Son vallas que se tienen que superar. Son puertas con las que muchos editores se chocan y ese es el punto donde los que están decididos a lograr como sea sus metas las van a traspasar. Yo supongo que muchos se quedan allí y pues también se quedan sus sueños. ¿Qué puedo contar más sobre esta historia? Pues no es mucho. Y yo más bien lo que tengo que hacer es agradecer a Renato, porque para mí tener una lengua más, ahora el alemán, dentro de la colección, dentro de mi catálogo, pues es una conquista. Mi meta finalmente, una vez que espero haber conquistado más lenguas extranjeras, poder llegar también a nuestras lenguas originarias. Y así esta pequeña colección pueda significar que conozcamos a los autores de afuera y que los de afuera también conozcan a nuestros autores. Entonces, yo agradezco también a Oscar por su tiempo y a ustedes por acompañarnos. Y yo vamos a tratar, espero, quizás en el breve tiempo que nos queda, poder dialogar y bueno, que terminar con una velada y simulacro feliz. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Nunca he tenido una presentación con un límite de tiempo, sabiendo que se puede caer esto, ¿no? Así que tenemos que salir corriendo, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Pero lo que propone Alfredo me parece importante, que sea un diálogo, porque no sé si se dan cuenta, no es muy habitual que se presenten libros de traducciones en este país. Se presentan poemarios, novelas, libros de ensayo, pero traducciones y de poesía menos todavía. Todos hemos sido alguna vez lectores ingenuos, es decir, hemos leído Shakespeare, hemos leído a Goethe o a Whitman, etc. Y creíamos que estamos leyendo a esos autores sin saber que estábamos leyendo a sus traductores en verdad. Y cuando ya dejamos de ser un poco más ingenuos, o sea, empezamos a ser menos ingenuos, nos dimos cuenta que no era lo mismo leer a Whitman traducido por Leo Felipe que traducido por Francisco Alexander, que tradujo todo y se fue publicado en Quito, o por Borges. No es lo mismo. Y entonces, ¿en qué momento uno está leyendo al poeta? Solamente si lo lee en la lengua original. Pero como no todos tenemos el don de lenguas, ni hemos sido tocados por el Espíritu Santo, pues dependemos del mayor o menor talento de los traductores. Estoy aquí en una triple condición: primero de amigo de Renato, ¿no? Y amigo de Alfredo, pero también como traductor de poesía y responsable de muchos de los títulos que Amotape ha sacado, y ahora voy a contar algunas cosas que Alfredo quizás por modestia no ha dicho, pero sobre todo estoy en mi condición de lector de poesía traducida. Me gusta leer poesía y, como no conozco todas las lenguas, aprecio las ediciones de los libros bilingües. Pero en Perú no hay editoriales que publiquen poesía en edición bilingüe. Nos llega Hyperion de España, nos llega Visor de España, nos llega Pretexto de España, nos llega de Argentina, ¿no? Leviatán de México, pero aquí en Perú no hay. Y lo digo porque, habiendo empezado ya hace más de una década a traducir y a dirigir un proyecto de traducción literaria, y teniendo tantos amigos editores y entusiasmándonos: mire, he encontrado esto, este poeta es bueno, he traducido, etc. ¡Ah, ya, qué bien, excelente! Nunca se produjo nada. De tal modo que cuando, gracias a Petro Perú y a uno de sus talleres, en el año 2009 pude conocer a Alfredo, y Alfredo hizo una revista en el año 2010 y a partir de ahí fuimos amigos. Él ya tenía un proyecto editorial y no sé cómo fue que lo convencí de que un sello específico de Amotape podía ser la publicación de poesía traducida, de libros bilingües.
Y entonces, si ustedes revisan ahora el catálogo y tienen el libro, la mayoría son ediciones bilingües, incluso de lenguas que nunca se han editado en el Perú, como el armenio, por ejemplo. Hay una edición en armenio. Y lo tenemos ahí, todavía no se ha vendido porque nadie lee armenio, pero bueno, está traducido al inglés y luego al español. Así que estas locuras nos ha permitido también la audacia de Alfredo. De tal manera que cuando él dice y agradece con razón a Renato el agregar ahora la lengua alemana a su catálogo, es que previamente las lenguas eran portugués, italiano, armenio, ¿no? Y entonces ya hemos tenido autores de la India, etc. Entonces, es una editorial en la cual yo confío de paso y confío en mis traducciones porque hay mucho cuidado, además es exquisita la edición, ¿no? Es decir, es un placer tocarlo, leerla, encontrar alguna errata por ahí, pero bueno, siempre son mínimas. Entonces, a lo que quiero llegar es a lo siguiente: la importancia de que un buen traductor, o que un buen poeta caiga en manos de un buen traductor. Y no siempre esto sucede. Ahora, ¿cómo se mide la calidad de una traducción? Muy bien, hace 7 años, en este mismo espacio, yo estaba sentado igual que ustedes ahí, y acá había una mesa, estaba Renato así igual, calladito, muy incómodo, no sabiendo qué iba a decir su presentador, que era Fernando Carballo, que era el director, y se presentaba una colección de traducciones por la editorial Lusta, y era la tercera edición de las Elegías de Duino de Rilke, el poeta que nos convoca ahora. Y yo recuerdo las palabras de Carballo, donde alababa, decía que él había leído muchas traducciones de las Elegías de Duino, pero ninguna era como la que él había leído Renato. Y la leyó acá, y la mencionó, etc. Y eran aquellas palabras que yo recordaba haber leído también. Porque creo que se nos queda en la cabeza algunas traducciones, aunque sean buenas para cero, no sé, ese sentido, nos queda. Y cuando alguien propone una traducción distinta, quizás ya no la sentimos, Shakespeare ya no la sentimos como la que aprendimos o memorizamos o nos gustó. Esta afirmación de Carballo, yo la tomé con pinzas, obviamente, pero me quedó dando vueltas. Lo sabe Alfredo porque ha participado de muchas lecturas colectivas que hemos hecho en la Pacheta de Maranga, donde tenemos un ciclo de lectura, y también alguno de ustedes que ha estado presente ahí, o en los talleres, y yo lo he dicho muchas veces, si no leen, o sea, si no están leyendo en la lengua original del autor, están leyendo en realidad al traductor. Muy bien. Para sacarme el clavo y querer saber si realmente lo que decía Fernando Carballo era cierto, invité a un grupo de amigos poetas y profesores a una lectura de Elegías de Duino en diversas traducciones, españolas, mexicanas, argentinas, y una hecha por Rulfo a partir de unas traducciones previas. Y por supuesto tenía 2 ediciones hechas, la traducción hecha por Renato. Y como ya le he comentado a ambos, porque ninguno de ellos estuvo presente, cada uno leía un fragmento y realmente se sentía la diferencia y la calidad. Y lo que yo decía, porque yo estaba leyendo Renato, estaba defendiendo eso, decía, esta vez ganó, este set lo ganó Renato, el siguiente también, y a veces por puntos. Y en realidad era un placer poder leer así. No siempre es posible, porque no siempre contamos con amigos lectores buenos o interesados, pero se dio esa circunstancia. Entonces quiero decir acá que esa frase de Carballo, que me quedó por ahí, puedo acelerar ahora que sí, que Renato es uno de los grandes traductores, ¿no? Y además me consta haber visto a Renato recibir un libro en portugués y traducir directamente, decirlo en español, porque tiene esa habilidad, tiene esa facilidad. Yo he disfrutado como lector de sus traducciones de Pavese, de sus traducciones de Finés, de mucho de lo que él ha hecho, y ya solo por eso habría que estarle agradecido. Ya solo por ese pequeño detalle, porque no son muchos los traductores poéticos en el Perú. Y alguna vez se me ocurrió que ya era tiempo de que tuviésemos una escuela peruana de traducción. No hablo de un espacio físico, sino hablo de un estilo de traducir. Hemos tenido antecesores de mucha calidad. Yo quiero detenerme en 3 que yo considero mis antecesores y mis ejemplos a seguir y mi modelo, y sé que en realidad me falta mucho para alcanzar. Uno ya no está con nosotros y es Javier Solorubio, que además de fino poeta, era un gran traductor
¿no? Del sueco, incluso idiomas que no sabía, ¿no? Del japonés, etcétera, por traducciones previas del francés, etcétera, ¿no? Del italiano, bueno, y que además era editor, es decir, cumplía estas tres funciones que también tiene la segunda persona que quiero mencionar y que está viva y que todavía la cultura peruana le debe un homenaje a todo su aporte, y es Ricardo Silva Santisteban, ¿no? Que es editor de Guren, de Martín Adán, de Vallejo, de Moro, de tantos poetas importantes, y además traductor hasta del persa, con ayuda, está bien, pero se ha atrevido en todo esto. Y el tercero, que yo considero mi maestro más cercano y mi amigo, está sentado ahí, ¿no? Renato para mí ha sido un ejemplo de poeta que busca, de editor curioso, de traductor fino, acertado, porque hace muchos años leí un artículo, ni siquiera me acuerdo quién lo firmaba, en la revista ¿Qué leer?, una revista española, y hablaban de una mala traducción, no sé si era de Kafka o de Canetti, no sé de qué, y el escritor español decía: yo no sé alemán, pero sé español, y esto que estoy leyendo no es español. Leyendo el libro que gentilmente me dedica, me firma Renato el sábado, que nos llegó el libro a todos y lo tuvimos por fin como pan fresquito ahí, ¿no? Y ser los primeros lectores, a ustedes debe pasar lo mismo, ¿no? Ser los primeros que leen. Releyendo me encuentro con que yo no sé alemán, pero qué bien suena en español. Y quiero leer solamente uno para no quitar el tiempo y para que Renato sea el que cuente esta historia, y luego, previo o post simulacro, podamos conversar sobre lo que es la traducción literaria y el aporte de nuestro amigo. A ver, ¿me permites? Hay varios que he marcado, me gusta leer marcando. A ver, vamos a ver. Bueno, el primero que salió fue este. Será este, pues. Dice: somos obreros, muchachos, jóvenes, maestros, te construimos alta nave central, y a veces se allega un severo caminante, va con una lumbre por nuestros 100 espíritus, y temblando nos muestra un nuevo atisbo. Subimos a andamios que oscilan, en nuestras manos pende pesado el martillo, hasta que una hora nos besó la frente, que brillante y lo suspira todo, y de ti viene como del mar el viento. Luego repican todos los martillos, y por los montes va de golpe en golpe. Solo cuando oscurece te dejamos libre. Tu venidera silueta ha de amanecer. Dios, eres grande. Maestro, eres grande. Gracias por eso. Bueno, ahora le doy pase a Renato. Bueno, aló. Sí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Un día especial, porque tiene un poco de poesía, tiene también movimiento fuera, dentro, hay también a las 8 el simulacro, que a veces podría ser también verdad, así que hay que estar atentos con eso. Y bueno, y gracias por supuesto aquí a nuestros amigos, comenzando por Alfredo, el editor de Amotape, que realmente tiene una proyección espectacular, ¿no? Con la fuerza y la visión que él tiene, que ha demostrado, y también querido Oscar Limache, traductor, poeta, crítico, súper también atento a las cosas que pasan en el mundo literario, nacional e internacional. Bueno, un poco para hablar, no sé, como efectivamente no hay tanto tiempo, me gustaría referir, no sé si ahora si hay una segunda vuelta o no, obviamente hablar de lo que es la traducción,
pero específicamente hablar de este libro, ¿no?, que está en sus manos. De Rilke, uno de los grandes poetas del siglo XX y bueno, XXI, y quizás todavía por un buen tiempo más. Poeta que, como ustedes saben, escribió en 1922, el año Mirabilis, ¿no?, el año admirable, escribió sus famosas elegías a Duino, ¿no?, año que también se publicó La Tierra Baldía de Westland, de Eliot, ¿no? Incluso se escribió, aunque todavía no se había publicado, pero estaba a punto, En busca del tiempo perdido, de Proust. Y por supuesto, Trilce se había escrito, ¿no?, publicado en ese año, ¿no? Y bueno, y también me estoy olvidando del Cementerio Marino de Vallery, ¿no?, que es una de las grandes obras del siglo XX. Y bueno, yo en mi caso particular, he egresado en literatura temprana, desde siempre prácticamente, y he tratado de leer todo lo que pueda, conocer a todos los grandes poetas, narradores, etcétera, etcétera, pero no solo en español, sino también de otras lenguas, y por esa razón principal es que me esforcé para tratar de aprender otras lenguas, para leerlas en el original, ¿no? No es por despreciar la traducción, porque realmente no anatemizo, ¿no?, la traducción, se agradece, ¿no?, pero quería también leer el original, y por eso trataba de aprender lenguas, una cada cierto tiempo, hasta donde podía. Y uno de esos autores que me llamaba la atención ya a los 15, 16 años fue justamente Rainer Maria Rilke, ¿no? Fue cuando entré a la universidad, a la Católica. Entré por alguna razón a los 15 años, y el primer amigo, o la primera persona que conocí, se volvió un gran amigo. Por alguna razón tenía un libro en sus manos, ¿no?, y me lo prestó, porque vio algo en mí medio extraño, ¿no? Este hombre está raro, debe tener problemas especiales, o qué sé yo, me he alucinado, y me alcanzó el libro, y el libro era el famoso, ustedes conocen el libro Cartas a un joven poeta, ¿no?, de Rilke. Y por supuesto eso me fascinó, me dio muchas luces sobre la poesía, sobre la escritura, sobre la vida, por supuesto, sobre el mundo en arte, en espíritu, etcétera, etcétera. Un libro que fue escrito, digamos, cuando él tenía 27, 28 años, apenas. Tenía una sabiduría vital espectacular. Y a esa edad había visto gran parte del mundo, por lo menos Europa, África, había aprendido también muchas lenguas, y siempre dispuesto a solamente vivir por y para la literatura y la poesía. Supo hacerlo, no siempre bien, en buenas condiciones, pero consta, ¿no?, que realmente es uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Sobre su obra particular me gustaría hablar de eso ahorita o después, pero en todo caso fue mi encuentro con Rilke probablemente lo primero que se me hizo en mi vida, ¿no?, la luz. Y entonces, bueno, luego comencé a leer, a aprender un poco más, después seguí un poco sus huellas, cierto fetichismo literario de mi parte. Siempre he tenido, no con todo, cuando tuve que comenzar a viajar, traté de seguir su camino, literalmente, sus viajes por toda Europa, que era un montón. Y bueno, llegué también hasta Rusia,
pero no por Rusia solamente, en fin, por la revolución, Lenin, en fin, lo que sea, por todos los proyectos, sí, pero también porque Enrique había estado allí 2 veces, y a partir de ese viaje, cuando él tenía del año 1829, tenía 23 años, llegó por primera vez acompañado de su amante, amiga, madre, Luba Andrea Salomé, ¿no? Que es la que realmente la inspiró este libro, ¿no? El libro de las horas y otros libros más. Y bueno, entonces seguí su camino, fui a Suecia, fui a, no sé, a París, estuve un tiempo viviendo en donde vivía para escribir ese libro, el Volkswagen, al norte, en fin, muchos lugares, y tratando de encontrar así también su voz, su tono, verlo por ahí, no sé, estuve en Ronda, escribió ese libro Epistolario de Español, etc. Bueno, de todo esto para decir que realmente ha habido desde el principio una profunda admiración hasta cierto punto identificación con un autor. Esto para no solo entenderlo, estudiarlo, sino también traducirlo, ¿no? Traducir es una cosa, claro, tiene que haber cierta identificación con el autor, ¿no? A traducir, y no solamente eso, ¿no? Tiene que ponerse en sus zapatos, en su espíritu, tratar de seguir sus ritmos interiores, imaginar o tratar de imaginar como él habría quizás imaginado, hacer en ese sentido una especie de viaje como de rehacer a la vuelta del origen de sus textos, de sus poemas, para tratar después de replicarlo en la otra lengua, ¿no? de objetivo. Y bueno, entonces eso es fundamental. Si uno no quiere a un poeta, o un escritor en general, pero digamos en este caso poeta tan, además, intelectual, tan sensible, tan, qué sé yo, ¿no? Que tiene que ver con una hipersensibilidad, por momentos hasta desquiciada, ¿no? Sorprendente. Realmente, si uno no está identificado con eso, no puede traducir. No basta saber una lengua, ¿no? Determinada. Claro, mucho menos todavía si no saber la lengua, como hay tantos traductores, como se ha dicho, que no conocen la lengua, pero bueno, yo sé español, ¿no? Puedo hacerlo. Claro, ¿por qué no? Porque el hecho de que un traductor traduzca de lenguas que no sabe, para muchos sería un escándalo, una inmoralidad o algo así, una falta de ética. A mí, sin embargo, me gusta también ese tipo de traducciones, ¿no? De traducir de lenguas que uno no sabe, incluso traducir equivocadamente, traducir mal, de verdad, porque completamente, se puede decir absolutamente lo opuesto del sentido original o del significado del texto original. ¿Por qué? Porque eso hace que enriquezca, ¿no? La fuente de partida, en principio, y el imaginario del lector. Contribuye. Les voy a leer una frase, porque he escrito mucho también sobre traducción. En este libro que tengo es una especie de teoría fragmentaria sobre la traducción. Decía, siempre se ha dicho que la traducción indirecta de una lengua empobrece o falsea el original. En realidad no se aprecia el que a este se le dé más matices y variaciones, aunque no siempre se sea fiel a la consigna de partida. Si, por ejemplo, se tradujera sucesivamente un mito cosmogónico de Bután a través de 100 lenguas, lo que al final sucedería es que cartesianamente
todo sería claro y distinto para todos, al tiempo que la sabiduría y la paz reinaría en nosotros. Como vemos, aparte de un texto de partida, ¿no?, se figuran después muchas otras posibilidades que van a enriquecer de alguna manera o matizar, ¿no?, la conciencia y la fantasía de los potenciales lectores. Otra idea que tengo muchas por aquí, pero quería, por ejemplo, mencionar esto de que sobre la posibilidad o la validez de si es posible o no traducir, ¿no? Es un texto, es un tema constante desde siempre, ¿no? El traductor tiene una misión imposible, sin embargo, como nadie debe entender el texto de partida, a fin de que todos y cada uno de los demás que lo lean en su versión lo entiendan cabal y originalmente, de una manera que ni el autor ni el traductor lo habrían nunca sospechado. Un traductor es probablemente el mejor lector, el lector ideal, ¿no?, porque justamente tiene una tarea absolutamente importante y vital. Bueno, en el caso de David, que como en cualquier otra traducción de cualquier otras obras a un lenguaje de llegada, hay que tener una serie de criterios a nivel, qué sé yo, no solamente lingüístico, sino, como digo, también de cultura, un contexto en ese momento que se fue escrito el libro, el poema, la voz, el tema, tratar de captar realmente en la medida posible el espíritu del autor. Qué difícil es hacer eso. Y si no hay, por supuesto, también un mínimo de admiración y de estima, realmente no se podrá hacer, eso sí, de ninguna manera una buena traducción. Me acuerdo de, por ejemplo, de Rilke, el primer traductor al español fue en 1940 por un chileno ideal. Y un poco fue eso lo que leyeron todos los grandes poetas entonces, jóvenes, en América. Estoy hablando, por ejemplo, Sologure, ¿no? Gonzalo Rojas, en fin, todos de la generación, aquí también peruanos, ¿no?, de la generación 50, cuando tenían 20 años en esa época. Y uno puede ver cómo realmente muchos de esos pasajes, muchos textos o estrofas de estos poetas tienen exactamente o casi exactamente versos, hasta estrofas absolutamente idénticas, sin ánimo de plagio, por supuesto, que la traducción de este chileno. Lo que vuelve un poco al tema también, por supuesto, de que el que lee no lee cuando lee una traducción no lee al autor, sino lee al traductor. Eso también es cierto. Entonces marcó mucho Rilke a partir de los años 40 la edición de esa pequeña traducción. Más tarde, otro autor, Domenchina, bueno, no podría mencionarlo, lo hizo, lo tradujo sin saber alemán, no solo de la peor manera, sino él mismo, Domenchina, decía que no solamente no le gustaba la poesía de Rilke, sino que la detestaba, la odiaba, no la aguantaba, pero le habían encargado la traducción, además tenía en ese momento, cierta presencia en los medios. Entonces imagínense, y lo supe eso por un artículo de Eyerson, que escribía, cuando él escribía en El Comercio, en los años 40, antes de irse a Europa para siempre, hablaba justamente escandalizado
sobre ese acto, ¿no? Mucha gente a veces traduce por cuestiones metálicas o qué sé yo, ¿no? Que es realmente inaceptable. Bueno, muchas otras cosas. Quería en todo caso, por lo menos en principio, para hablar sobre el libro. Como ustedes han visto, está compuesto de tres, ¿no? Tres libros, que son los que están ahí, ¿no? El libro de la vida monástica, el libro de peregrinaje, el libro de la pobreza y de la muerte. Fueron escritos primero en 1899, cuando, como le mencionaba, Rusia, antes se fue a Rusia con Lugo Andreas, su amante que le llevaba 14 años, ¿no? Pero también estaba casada, ¿no? Con Karl, un psicólogo, y los tres se fueron a Moscú, buscar un poco, ¿no? Un mundo diferente, especial, además eran tiempos críticos, ¿no? Fin de siglo, pasaban muchas cosas, como ustedes saben, en Europa especialmente, y bueno, y estuvo ahí un tiempo, conoció a León Tolstoy, conoció el paisaje así espectacular que lo removió a Rick de una manera increíble, la humildad de los campesinos, los mujiks, ¿no? Con los que ella alternaba, etcétera, etcétera, y ese fue el producto del primer libro. Meses después, y solamente en 2-3 semanas, en 65 poemas. Un poco como en la onda, como en el trance que le tomó a Rilke para escribir en apenas 2 semanas su gran obra, ¿no? La máxima de las elegías de Luis. Pero claro, tuve que esperar como una docena de años para poder completarlo, porque había escrito 2 y media elegías años antes. El segundo libro fue producto de un segundo viaje con Lugo Andreas Salomé, que había tenido, no es un chisme ni nada, solamente es un dato. Había sido amante de Freud, había sido amante de Nietzsche, incluso, que había influido mucho en la obra no solo de Rilke, sino de los intelectuales de esa época, como una reacción frente al positivismo, ¿no? De esa época, y que obviamente iban por el tema de la revolución interior, la búsqueda del ser, del yo, y la importancia del arte para una forma de encontrar, no necesariamente una salvación, pero sí la transformación del mundo a través del arte, a través de los trabajadores por el arte, que eran arquitectos, pintores, poetas, etcétera, etcétera, y que son algunos de estos personajes aparecen en el libro de las obras. Y el tercer libro, sin embargo, fue escrito también en 10 días apenas, ¿no? Pero fue escrito 2-3 años más después, pero ya no con Lugo Andreas Salomé, porque ya había terminado la relación. Está escrito básicamente cuando luego fue a vivir un tiempo en París, que le impactó especialmente, le produjo por una serie de razones mucho dolor, mucha opresión, ¿no? Conoció la pobreza absoluta, el sufrimiento, la muerte de mucha gente, y por eso escribió ese tercer libro. Que ustedes, cuando lo lean, si no lo han leído todavía, van a ver que hay una gran diferencia en tono y tema de los 2 primeros, que sí tienen que ver, digamos, con la figura de la divinidad, ¿no? La búsqueda, pero de una manera, sin embargo, si lo van a ver después, no parece, o se podría llegar quizás a la conclusión de que esa evocación constante, esa búsqueda de la divinidad, no es necesariamente religión, un espíritu religioso que alberga, que no es el Dios que uno piensa, que tiene que ver con la teología, el abordaje, ¿no es cierto?
sino en realidad lo que está buscando es, y va a terminar probablemente en la parte última, ¿no?, de su libro, va a llegar el momento en que Dios no existe solamente en todo caso porque los que hacen belleza, como estos pintores, autores, poetas, etcétera, etcétera, lo van creando con sus obras y van avanzando en el mundo, van ampliando también lo que él decía en otros textos, lo decible, lo sagbar, ¿no?, en alemán, algo que se puede aumentar. ¿Qué más se puede decir del mundo, de las cosas en que estamos? Eso es la función fundamental de un creador, lo que está ahí, pero más, siempre más, siempre a lo desconocido, otra manera de volver. Bueno, y por fin, en todo caso, ese es un poco de lo que se trata el libro de las horas, que se llama así porque se refiere a las horas canónicas. Ustedes saben que las inventó San Benito en el siglo XII y para alabar a Dios, ¿no?, y en fin, el mundo y la religión en general. Como ustedes saben, en las horas canónicas el tiempo se dividía en 7 partes, según lo que se hacía en los monasterios en esa época, ¿no? Se hablaba de las horas de los maitines, ¿no?, una oración que los monjes tenían que hacer antes del amanecer. Luego estaban los laudes, cuando era el amanecer. Luego estaba la hora prima, cuando era después del amanecer, a las 6 p.m. Luego estaba la tercia, es al mediodía. Luego la sexta, ¿no? Pero la tercia, que es a las 9 de la mañana, la sexta es al mediodía. Luego la famosa hora nona, a las 3 de la tarde, hora en que murió Cristo, se llama la hora nona. Luego la víspera, ¿no?, que es hasta la puesta del sol, después del Ángelus, pero que eso es en tiempos ordinarios, pero en el tiempo de la Pascua se rezaba más bien a la Virgen, una antífona, ¿no?, que es el Rey Scoil, ¿no?, la reina del cielo, y por fin las completas, ¿no?, que eran antes del descanso a las 9 p.m. Bueno, entonces un poco que quiso seguir este esquema Rilke, y entonces este es el resultado. Pero no se va a ver al final a Dios allí. Es probable, y con eso termino, lo que se puede ver, y no es una novedad probablemente ahora, pero en realidad lo que se diviniza no es al Dios que no existe necesariamente, sino a la creación artística, poética, ¿no? En realidad el Dios, hasta lo dice en algún momento con cierta infatuidad, ¿no?, con cierto o bastante egocentrismo, el poeta es el verdadero Dios, es superior a Dios, lo crea a Dios, y cuando lo busca, sobre todo en el penúltimo libro, en el tercer libro, el de la pobreza y la muerte, en realidad ya Dios pues no se parece para nada, es más como un mineral, así literalmente, no objeto, una persona, es un ser, un mineral perdido que lo oprime, que realmente desespera. La cuestión es un tema bastante complejo, se puede hacer en realidad un estudio sobre teología, filosofía, etcétera, etcétera. La poesía de Rilke, como ustedes saben, está en su momento y hasta ahora, ¿no?, dentro de la onda de la filosofía, del pensamiento existencialista, ¿no?,
Heidegger ha dedicado muchos estudios, por ejemplo, el teatro, la obra de él, y también con el tema de la belleza que se remonta a poetas anteriores como Jaime, que cerró un mundo un tiempo en su época, como también. Bueno, pocas veces digo, pasan cosas como estas, y es muy probable que en la mayoría de eventos como este, pues por más que el presentador diga que ustedes vuelan, pues muchas veces vuelan, ¿no? Y yo creo que esta noche, esta posibilidad no solamente de poder escuchar sobre poesía, sino sobre traducción, es algo que no pasa muy seguido. Es escuchar a ese intermedio que está entre nosotros y el poeta. Mi labor también como poeta, como traductor, me hace comprender lo que dice Renato. Y yo quiero, para ahora sí, yo quiero que puedan conversar entre Renato y Oscar, es aclarar una situación que pasa en general, que pasa, al menos lo que sé, en Perú. La traducción literaria en el país no se paga. No hay un traductor de poesía, novela, que viva de eso en el país. Entonces, como dice Renato, quien traduce poesía, novela, ficción en general, lo está haciendo por una sobreadmiración sobre ese autor, sobre su obra, por una curiosidad desbordante, porque es trabajo, son horas, días, investigar. Una palabra, solo una palabra, te puede detener en un proceso de traducción. Quizás una palabra tiene dos posibilidades, ¿cuál eliges? Son decisiones no fáciles, porque finalmente, si eres un traductor serio, tu libro se va a publicar como este. Y 1000 personas, mínimo, 1000 personas van a tener tu traducción. Pero como uno no sabe cuál es el destino final de sus libros, esos 1000 pueden resultar 2000, 3000. Y ese es el temor siempre de nosotros. Una mala decisión puede ser un fracaso futuro. Por eso, el que estemos aquí, y el que ustedes nos estén siguiendo aún, pues significa que esto es importante. Y ahora le quiero dejar el pase a Oscar porque sea quien guíe esa conversación. Muchas gracias. Bueno, primero que me sorprende sobre ese acto de China, ¿no? Es decir, porque yo siempre consideré que las traducciones eran actos de amor, pero parece que son también actos de bolsillo, ¿no? Porque me imagino que le pagaron algo por hacerlo. Si detestaba la poesía de Rilke y sin embargo la tradujo. ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Le pagaron o no le pagaron? No lo sé, pero lo que sí pienso en esto de Cristo, ¿no? Como, bueno, claro, para mis amigos poetas, todo, para mis enemigos, la traducción. Puede ser, pero claro, como venganza sí, ¿no? Hay cada traducción a veces infame. Pero yo creo que una buena traducción no se desprestigia el autor, sino el traductor. Lo que lo salva al traductor es que generalmente el lector no piensa que exista un traductor.
Como por ejemplo, ahora que los jóvenes leen mucha poesía en internet y veo a muchos poetas ahí, ¿no? Y se han copiado la traducción de alguien, pero no aparece el nombre del traductor, como si se hubiera traducido solo el poeta o la internet lo traduzca automáticamente, una cosa así, ¿no? Es decir, hay una inexistencia, somos invisibilizados, para usar una palabra de moda, ¿no? Es decir, no somos visibles. Y eso también hay que agradecer, porque aquí siempre aparece en las ediciones de Motape el nombre del traductor. No se acostumbraba, ¿no? Tú como editor sí lo hacías, ¿no? Y creo que pocos editores de poesía traducida lo hacen. Nosotros, de verdad, me había olvidado comentar el principio del trabajo que está haciendo maravilloso de la traducción a Motape. No voy a compararme con su trabajo, pero en verdad, en 1989, o sea, hace 30 años, yo abrí mi editorial entonces, se llamaba Nido de Cuervos, que publicó pues unos 50 artículos, ¿no? Y lo que me hizo abrir una editorial era al principio para publicar traducciones, ¿no? Traducciones poéticas en ediciones bilingües, y bueno, más o menos lo hice hasta hace un tiempo. Eso es una cosa, sobre lo que decía Alfredo ahorita, ¿no? De que, bueno, hay 1000 personas que pueden leer, pero a lo mejor hay más otras que lo van a conocer. Me hace recordar justamente a propósito del primer libro que publiqué, que traduje en 1989 con Nido de Cuervos, de un autor de Finlandia, ¿no? En finlandés, yo he vivido allá muchos años, y lo traduje un libro que se llama Palacio de Invierno, Tarry Palace. Sí, fui el comprador número 2 de ese libro, no te lo decía todavía. Imagínate ese libro, y estaba absolutamente seguro de que nadie lo había publicado, ¿no? Además en finlandés, poca gente del español. Y nada, y ese libro estaba como, hasta ahora, ¿no? Considerado como el equivalente finlandés de La Tierra Baldía de T.S. Bueno, y pasó un tiempo, de pronto cae en mis manos una revista de Israel, y Ariel, no sé si se acuerdan, Sí. ¿no? Que no sé si existe todavía, tal vez sí. Ya no lo he visto, seguramente sí. Bueno, y de pronto veo un texto de este poeta, se llama Paavo Haavikko, y veo el texto estaba traducido no había visto al principio que era quién era el autor. Digo, caramba, pucha, que primero dije, qué buen poema, uy, qué buen traductor, Dios mío, y después veo más abajo que era Paavo Haavikko. Dios mío, yo pensé, dije que yo era el único que lo había traducido hasta ahora, ¿no? Y que no era otro. Y total, después veo, ponen la nota de aquella página, la fuente que era de mi editorial, con mi traducción, en Israel. Y años después, lo que demuestra una vez más que siempre hay, como decía Quasimodo, siempre va a llegar un texto a un destinatario en otro lugar e incluso en otro tiempo. Hay poemas que llegan a alguien, poemas que han escrito, ¿no? En 1500, 1600, qué sé yo, y de pronto le dicen algo a alguien, años, siglos después. Esas cosas pasan, lo maravilloso con la literatura, ¿no? De lo que dice Alfredo y lo que dices tú, no hubo tiempo antes para decirlo. Tú hablabas del traductor como el primer lector, pues yo siempre me he considerado eso, ¿no? El lector privilegiado. Si ustedes leen un texto en inglés, saben inglés o francés o lo que fuese, y se tropiezan con alguna palabra que no conozcan o algún giro, se la saltean o la pasan de largo, porque finalmente están leyendo. Pero si estuvieran traduciendo, yo sé que a Renato le pasa, a mí me pasa, nos entra una obsesión por saber, como dice Alfredo, que pasamos horas, días en una frase, para ver cómo decirlo mejor en español. Y Alfredo sabe lo que habla, que él no ha mencionado su trabajo como traductor, y hemos traducido
¿cuántos libros? ¿3? 3 libros hemos traducido juntos, hemos co-traducido. Y uno de esos es una novela. Entonces nos tomó meses, casi un año, ¿no?, de encierro y ver y descubrir. Porque siempre cotejamos con otras traducciones y descubrimos que una edición mexicana tenía la misma novela nuestra. Nosotros usábamos un texto en portugués y se reescribía encima en español. Y cuando ya no podíamos, decíamos, a ver cómo han resuelto los otros traductores. Y descubríamos, sorprendidos, de que los traductores se habían saltado olímpicamente el obstáculo. Párrafos enteros habían sido eliminados porque simplemente no sabían cómo traducirlo. Y entonces, la responsabilidad del traductor es algo sobre lo cual no se ha hablado. Y si bien en las ediciones bilingües, cualquiera que sepa alemán o un poquito sabrá, pero acá ha traducido mal, acá le faltó una línea, se la ha saltado, porque tenemos ambos textos. Eso no pasa con la narrativa. Imagínense qué novela sale en edición bilingüe. Ninguna. Nosotros pedimos a la Embajada de Brasil, que nos encargó de traducción, publicar unos cuentos en edición bilingüe. Y les costó asumirlo. Y dijimos, para que sus estudiantes de portugués tengan un texto en portugués y tengan una versión en español. Pero yo no conozco, de repente tú sí, narrativa en edición bilingüe, sí. Bueno, justo Esto fue es traducido a Kafka ya. y fue hace 10, 12 años, La Metamorfosis y muchos textos, como 600 páginas. Caramba. En narrativa, por supuesto, en alemán y texto en frente. Ya, pero no es una editorial peruana, ¿no? La Universidad Católica. Ah, mira. Sí. Pero bueno, eso es una excepción. Una excepción, ¿verdad? No es muy pesada. La primera vez que le digo mi edición tenía 150 páginas, ingenuo yo. La segunda decía edición íntegra, Bruguera, tenía como 250, 300. Cuando vi el original de 700 me sentí estafado 2 veces. Entonces, no había manera. ¿Y cómo podrían ustedes saber que el traductor puso todo o tradujo bien en una novela? A menos que lean a Renato o nos lean a nosotros, ¿no? O sea, yo utilizo, por ejemplo, otros ejemplos también veo así bien absurdos o locos, ¿no? Donde en el original, por ejemplo, les contaba un amigo donde el autor A mata a B, ¿no? Y en la traducción es B el que mata a A. De verdad, y lo que decía antes, eso me da mucha risa también. Pero eso contribuye a la ficción, ¿no? Y que tomar las cosas pero si estamos en eso, la Biblia nomás, ¿no? Y las 11.000 vírgenes y todo lo demás, ¿no? O sea, el pobre San Jerónimo. Bueno, o sea, en realidad los autores de la Biblia, no sé, eran ateos. Claro. Dándole armas al enemigo, ¿no? Para que se vuelvan ateos. Bueno, en todo caso, yo creo que es un momento para las preguntas o el aporte o las quejas, ¿no? Ya he visto ahí mientras el presentador que estaban leyendo así, hay un error, ¿no? Acá no es alemán, ¿no? No sé si hay alguna pregunta a cualquiera, al editor también. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias por esta presentación. Es un libro que yo compré hace años. Yo estudié alemán, pero siendo ocioso lo dejé, luego lo volví a tomar, lo volví a dejar. Pero siempre me compraba los libros en alemán con la idea de leerlos. Este libro lo tengo comprado en Berlín, en la Dussmann, que se llama sí. Y lo he leído en parte. Y lo que me quedé, como no he llegado a la tercera parte, me quedé con la idea de la religiosidad en realidad. O sea, no tanto como, más como la búsqueda, una búsqueda de Dios. Obviamente, y hay ese poema que habla de que lo que nos separa de Dios es una pared muy finita hecha de las imágenes. Es una imagen tan fuerte, a mí siempre no sé, algo medio existencialista, ¿no? Como una búsqueda y lo que nos damos es como una pared, y la pared, y hay una especie de rabieta también, recuerdo como que dice, tú no, mejor dice algo así como, tú no
tú no sientes nada por tu creación, ¿no? O sea, yo sí lo leí un poco en esa clave religiosa, pero probablemente me falta llegar a la... No, perfecto, o sea, para mí muy bien visto, ¿no? Ya decía, no es el tema, si bien es Dios, en realidad es la búsqueda de algo que le dé un sentido al quehacer, a la vida, ¿no? Las cosas, literalmente las cosas, y el mundo y el universo que se ve. Y por supuesto aparece la figura de Dios, hay una influencia sin duda, ¿no? Cristiana, católica, en principio su mamá, Esther Enns, era una cristiana, hacía luterana, absolutamente militante, mojigata, etcétera, etcétera, y la detestaba, no quería saber nada de eso. El papá pues era también más bien un poeta, un señor así autoritario, que lo metió al colegio Leoncio Prado de Praga, etcétera, etcétera. Bueno, tenía una búsqueda fuerte de lo que es la autoridad, de lo que es la maternidad también por un lado. Por eso muchos explican un poco de la obra en esa época especialmente de Rilke, su relación muy importante que tuvo con Lu Andreas Salomé, ¿no? En fin, pero eso, ¿no? Lo de la divinidad es una cosa más bien difusa, un ente que él mismo quiere tratar de entender, tratar de crecer, de construir, y lo dice en algunos momentos, pero se escapa, es ¿no? Inacible, es muy escurridizo y te prometo se molesta, por eso no lo puede coger, por lo tanto lo increpa también. Pues bueno, es un ida y vuelta, o sea, no hay una consistencia porque hay una fe que no existe, ¿no? Es una fe que se busca, una verdad que se quiere encontrar, pero la verdad es, sobre todo en eso, además en esos tiempos, ¿no? Tiempos tan críticos, ya empezaban pronto, bueno, el siglo XX, la guerra, comienzan las vanguardias, los ismos, ¿no es cierto? El expresionismo que, sin embargo, algunos no quieren considerar dentro, él no quiso entrar en eso, ¿no? Pero cambió mucho, sin embargo, la escritura, la forma, la lengua, ¿no? El estilo, ya nace a nivel de estructuras, a nivel de versos, de situaciones, de visiones, construcciones de imágenes, una cosa alucinante, muy... ahí van a ver acá, es un mar de imágenes absolutamente, no sé, aparentemente alucinantes, caprichosas para muchos. Si va a hablar de algo, no habla de, qué sé yo, de una puerta, que es el camino que se lleva al ser, pero habla no de la puerta, habla de una partecita de la puerta, de un adorno de esa puerta, y esa puerta tiene curvitas, etcétera, etcétera, y alucina con los remolinos de eso, y entra, y de pronto habla ya de Dios, de su amante, de su amada, por esa puerta, con ese detalle. Pero todo está perfectamente, lo hacen con un virtuosismo espectacular, difícil. Imagínate para traducir eso, ¿no es cierto? Además, ustedes saben, por ejemplo, en alemán, esas lenguas germánicas, para traducir algo si tiene 12 palabras, en alemán, en español salen 20 palabras, ¿y qué haces con eso? ¿No es cierto? En un verso, como en el caso de muchos de estos son como rimados, ¿no? La acentuación alemana es la métrica, digo, con la marca, la acentuación sintáctica que no existe en español para estos casos. En fin, entonces, ¿cómo hacer eso en español? Con un principio de una lengua tan diferente como el alemán, hay otras más complicadas todavía, por supuesto, pero además encontrar un ritmo, mantener la voz
acá, por ejemplo, ¿no? La búsqueda de intención, en fin, todos los sentimientos. Porque si uno rompe en la traducción, pone literal así, se pierde toda la obra en sí mismo. Es un gran trabajo absoluto para un traductor que se dé cuenta de eso. Aparte, en el caso de la primera, como en el caso de Enrique, Enrique especialmente siempre ponía una palabra que en realidad significaba 5 cosas más, ¿no? Utilizando la polivalencia de las palabras en general. O sea, usaba no tanto la opción sintagmática de una palabra, o sea, lo que es en ese momento, sino todo el paradigma, ¿no? Las diferentes posibilidades, pero las usaba para cada frase, cada verso. ¿Cómo hacer un producto? Tratar de, no sé, de las 5, hacer las 5 o las 4. En general, los traductores no necesariamente saben eso tampoco, solamente ven la primera acepción. Eso, o sea, es un trabajo espectacular. Por lo menos en mi caso, me ha costado extraordinariamente, así, mucho, demasiado, y muchas veces tiraba la toalla, ¿no? Porque me daba cuenta que pasaba. Podría no haberlo hecho, podría haberme salteado la cosa, o ponerlo así correctamente. El problema es que yo me daba cuenta. Saber, a veces percibir ese tipo de cosas, wow, es un problema. Es mejor ser un traductor que no vea mucho, ¿no? Bueno, del testimonio que acabas de compartir, es decir, lo que dice Renato es inevitable recordar que la misma confusión es sobre Vallejo, ¿no? En el primer libro de Vallejo siempre está Dios ahí, pero no porque sea muy religioso, creo, sino bien que está reclamando siempre. Hasta casi las palabras que tú has citado son vallejianas, ¿no? Pero tú, que siempre has estado bien, no sufres nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es él, ¿no? Entonces hay una rebeldía, hay un enfrentamiento, ¿no? Esta búsqueda de Dios se puede confundir con religiosidad, ¿no? Podría confundirse. Y respecto a las dificultades, sí, pues, ¿no? A veces uno le da demasiadas vueltas a una palabra. Lo que pasa es que es imposible. Yo parto del hecho, que debe ser el mismo del médico que va a la asistencia, que la muerte va a ganar. Entonces, cuando voy a traducir un texto, sé que voy a perder. Es decir, toda esa polisemia se pierde, pues no hay manera de transmitirla a todas. Por lo menos yo no. Tal vez tú sí, pero yo todavía no. Me siento impotente frente a eso. Va a perderse algunos significados de esas palabras. Y me doy por vencido. Quizás no debería. Voy a seguir tu ejemplo. Voy a seguir luchando. Hay algunas que más bien pasan lo contrario, ¿no? O sea, en el español, en este caso, puede tener más posibilidades, o sea, más, ¿no es cierto?, acepciones que la original. Eso puede ser de alguna manera un aporte, digamos, ¿no? Pero el traductor tiene que ser también consciente bastante de eso, ¿no? O sea, obviamente tiene que saber mucho su propia lengua, no simplemente lo que uno maneja al día, o sea, la potencialidad, ¿no?, del lenguaje propio, ¿no?, llevarlo a la práctica constantemente en la traducción es un arte, es una ciencia, no sé, se apuesta obviamente al riesgo, ¿no?, en fin, pero hay muchos otros valores, no solo el significado, sino obviamente el significante, ¿no? Ese tipo de cosas, la forma, etcétera, etcétera. Eso me parece, ¿no?, que por ahí va. Pero, sí. Sí, muchas gracias por esta noche. La pregunta sería a ustedes, como han hablado acerca de la narrativa, la novela, la traducción bilingüe, si nosotros preguntamos si nosotros conocíamos, bueno, aquí conocí una que hicieron Clarín, por ejemplo, de Virginia Woolf,
y de otros autores es narrativa, traducida en inglés y castellano, ¿no? Pero la pregunta que quería hacerles es, voy a preguntar, si ustedes como poetas y traductores, ¿cómo consideran esa forma de ver a la poesía, ¿no? Hay una visión de la poesía que el lector tiene que tener una predisposición hacia la poesía, que es diferente a leer novela, a leer cuento, que para la poesía hay que tener una actitud, una predisposición para dejarse invadir por el poema. Lo digo ¿por qué? Porque ahora cuando leía, cuando ya he leído antes de adquirirlo, o sea, realmente me ha maravillado la traducción, porque a mí me sucede particularmente, bueno, como muchos leo desde pequeña, entonces creo que hay un entrenamiento de la lectura, ¿no? Entonces leo poemas y no me dicen nada, ¿no? Hay poemas de este poemas de estos autores, no me dicen nada, pero desde la primera línea no es que yo esté predispuesta especialmente, ¿no? Sino que desde la primera línea la predisposición llega porque es una lectura, es un impacto, ¿no? Entonces, no sé, realmente es una experiencia individual y cuál es la experiencia de ustedes como poetas y traductores. Gracias. Bueno, esa predisposición no solamente se da hacia la poesía, porque no es la misma predisposición si vas a leer a Lope de Vega que si vas a leer a Góngora. Es decir, si estamos usando un texto de Góngora, creo que nos preparamos el doble para enfrentarnos a un texto difícil, ¿no? Es decir, si estamos dispuestos a leerlo, ¿no? Porque hay gente que simplemente lo va a abandonar. Entonces, a mí Rilke me exige, o en general, los poetas alemanes me exigen más esfuerzo que cuando leo los italianos, por ejemplo, ¿no? O será porque no entiendo el idioma, ¿no? Entonces puede ser eso. Entonces lo siento más denso, más alemán en el peor sentido de la palabra, ¿no? Agarra todas las connotaciones y toda la polisemia de alemán y así lo siento. Entonces, qué bien, ¿no? Además, tú has dado la clave que es un entrenamiento. Así como hay un entrenamiento de la escritura, un entrenamiento de la traducción, hay un entrenamiento de la lectura. Si tú estás entrenada en eso, me imagino que es más fácil que el texto te capte, porque tiene virtudes el texto, ¿no? Y otros textos, como tú dices, te dejan indiferente porque tal vez no tengan esos, o quizás ese autor aún no haya escrito para ti, ¿no? Todavía no estás sintonizada con ese poeta, ¿no? Para mí cada poeta es una aventura, ¿no? Y algunos los tengo que dejar y otros regreso siempre a ellos, ¿no? Tú tienes más experiencia, no, eres mayor que yo, ¿no? El otro día conversando descubrimos que habíamos vivido en el mismo barrio y que habíamos estudiado en el mismo colegio, que habíamos jugado en los mismos patios y otras cosas que ya no podemos contar. Pero nos habíamos casado con la misma mujer. Sí, y varias veces. Sí. No, nada, simplemente ahí es un azar, de verdad, una gracia encontrar de pronto un libro, un texto de cualquier tipo que te diga algo, ¿no? Que te llame la atención. Obviamente va a depender de cada uno de su formación, de su estado de ánimo en ese momento, de lo que se está buscando en ese momento. Pero siempre pienso que hay que celebrar cuando uno se encuentra con algo que le llama, ¿no? La atención, no sé si te va a salvar la vida, pero te ayuda para buscar algunas cosas, encontrarle un sentido a lo que no tiene sentido, o tal vez sí, te mueve. O sea, lo fundamental es que te mueva, ¿no? Y eventualmente te lleva a cuestionar o, qué sé yo, imaginar otras. No lo sé, uno piensa en poesía, en cuentos, novelas, pero también puede ser en un periódico de los que están colgados ahí en los kioscos, ¿no? Noticias amarillas, ¿no? Muerte, etcétera, etcétera, asesinato, te llama la atención. Hay cosas que
pueden llamar la atención, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿Para qué? No sé, tienen a veces ciertos significados, ¿no? Y quizás valores, ¿no? Y hasta utilidad, ¿no? ¿Alguna última pregunta? Sí, a mí siempre me ha sorprendido, por ejemplo, con la demás, cómo... Buenas noches, Juan, gracias por la aclarada. Como algunas palabras, por ejemplo, en la primera elegía, transmiten tanta energía y lo dicen todo, ¿no? Y son tan potentes como esa parte con ese Engel y Schrecklich, o cuando hace la pregunta de qué se necesitaría y la respuesta es Engellich, Menschlich, me parece tremendo, ¿no? Una negación absoluta y que en la traducción me encanta cómo está puesto, pero sin embargo en el alemán resulta casi como unos golpes tremendos, no los ángeles ni tampoco las personas, la humanidad, ¿no? Y eso me quedó muy grabado en mi primera lectura de la primera elegía de Divino. Y es siempre la parte que más recuerdo, esas palabras, como si fueran una especie de talismán. Hay que todo eso es en la segunda elegía. En la primera, en la primera parte dice Angela Engel Schrecklich, en esta traducción que tengo sí, y a mí me parece tremendo, ¿no? Que cada ángel, digo, todo ángel es terrible, ¿no? Schrecklich. ¿Y qué significa para ti eso en sí mismo? El ángel es terrible. A mí me da una imagen de desolación tremenda, ¿no? Pero además un tono casi épico, como si estuviera cantando, como lo dicen, ¿no? El coro de los ángeles, ¿no? Se dirige, ¿no? ¿Quién si gritara me escucharía? Ese primer poema, ¿no? Donde se habla justamente de quién, ¿cómo es el primer verso? Está en... Wer, wenn ich schrie, hörte mich wenn aus der Engel Ordnung. Y lo traduciste como ¿quién, si yo gritase, me oiría desde los coros celestiales? Bueno, ese es ¿no? El poema que primera elegía, ¿no? Que escribió en 1912. Todo el libro lo terminó, el libro de la elegía de Arduino en 1922. Comienza con eso, o sea, comienza con el tema del oído, del silencio, del ruido y quedar, esperar, ¿no? a la revelación, que en su caso no va a suceder inmediatamente, sino como digo, 10 años después. Y es curioso cómo este libro, que tiene que ver con ese tipo de cosas, aparece en este libro en 1899, cuando dice, ¿cómo inicia este libro? La hora se inclina y me toca con un golpe claro y metálico. Tiemblan mis sentidos. Siento, puedo y tomo el plástico guía. O sea que a través, te das cuenta del sonido, de lo que está ahí, de la cosa, se llega, ¿no es cierto?, al fondo más profundo del ser. Y entonces ahí puedes sentir todo el mundo que se va a tratar de revelar y continúa. Nada aún estaba completo antes de mirarlo. Lo por ser estaba quieto. Mis miradas están maduras y como una novia a cada quien le llega la cosa que se quiere. Como si hubiera para cada uno un destino particular. Y es efectivamente así. En realidad algo que es fundamental, ¿no? Esto de que tiene que ver con, él lo decía, lo tomó de Jans Peter Jacobsen, el autor también que admiraba tanto, ¿no? Que siempre hablaba de cada uno debe tener vivir su propia muerte y tener su muerte propia también, buscar en ese sentido, ¿no? Hay como que se da cuenta desde muy pronto que para cada uno hay un destino que es la muerte, pero que debe madurar. La muerte va madurando dentro de uno en la vida.
¿no? De maduración en sí mismo, de repensar, de trabajar, porque la idea es el trabajo, trabajo, trabajo. Algo que siempre él se lo atribuyó y siempre se lo agradeció a Auguste Rodin, ¿no? El escultor que él tanto admiraba, para quien trabajó incluso, ¿no? Como secretario de mucho tiempo. Rodin enseñaba, ¿no? O sea, la vida es trabajo, trabajo, básicamente. Pero el trabajo por la belleza, ¿no? Por el amor o lo que sea. En fin, todo eso de pronto está en estos primeros versos, ¿no? Interesante. Bueno, yo creo que con esto vamos terminando la noche. Nuevamente, muchas gracias por su atención, por su compañía. Confío que habrá nuevas oportunidades para reunirnos. Esto es lo que produce la traducción y además las ediciones bilingües. Ese es el compromiso de Almotape Libros, que vamos a tratar en lo posible y aún así, superando todo lo que sea imposible, de continuar. Muchas gracias y espero volvernos a encontrar pronto. Bueno, muchas gracias a los invitados.